Este Power lo vamos a subir arriba, al aula virtual, no se preocupen. Vamos a comenzar planteando que la didáctica es la disciplina que se encarga de estudiar las prácticas de la enseñanza. Cuando hablamos de didáctica, no estamos hablando de educación, estamos hablando del acto de la enseñanza. Este acto, que es un acto hasta cotidiano, porque nos enseñan los padres, nos enseñan otros actores que no son los docentes. La didáctica es la disciplina que estudia los procesos de enseñanza buscando que los estudiantes aprendan. Esta es la definición clásica. Pero también sabemos que es un objeto básicamente cambiante. ¿Y por qué lo digo? Porque no todos entendemos enseñanza en las mismas coordenadas y vamos a ver por qué. Y en esto quiero que me atiendan a los que están afuera, no sé si me escuchan afuera, contar no hay video ni audio, así que no hay power, así que me tienen que escuchar. Desde que el hombre es humano, desde que hay una necesidad humana de transmitir esto de los primeros hombres, en las edades más antiguas, el hombre, cuando comienza sus procesos de simbolización, es decir, cuando comienza a pensarse como un ser que puede transmitir, comienza también a dejar huellas de su paso por la tierra. ¿Qué huellas encontramos de los primitivos, por ejemplo? ¿Dónde encontramos huellas, formas que nos muestran que estuvieron ahí? En las cavernas, ¿sí? En las imágenes. Son maneras de mostrarnos que hubo seres humanos que dejaron una impronta, un símbolo, un dibujo, algo que en ese sentido estaba pensándose para transmitir. Recordemos que en la antigüedad tampoco había mucha vida. ¿Se acuerdan que el periodo de vida en la antigüedad era muy corto? ¿Por qué? Enfermedades, ¿qué más? Inclemencias climáticas, animales feroces, no corríamos como los otros animales, no teníamos garras, pero ¿qué teníamos? El frontal del cerebro. Esto hizo que haga la diferencia este homínido que no tenía los recursos para sobrevivir que el resto. Cuando este hombre, este homínido, estos primeros seres que pasan a ser humanos, para ser humanos hay que ser bípedos, y para ser bípedos teníamos que tener una relación que se llama medio-fines. Esto hace que también tengamos la intencionalidad. Estos primeros hombres comienzan a dejar huellas, se llaman pictogramas, en las cavernas, en las grutas, en las piedras, donde muestran historias. ¿Qué historias vieron? O alguna vez en algún documental. ¿Sobre qué dejaban historias? De los animales, o cómo cazaban. Bien, porque lo que querían dejar es una transmisión, porque su vida en la tierra era muy cortita. Ahí no había didáctica todavía, pero había una intención de legar, de traspasar, de transmitir, de mostrar que ellos estuvieron en ese momento histórico. Ahora, va a pasar mucho tiempo y vamos a ver que la enseñanza comienza a ser un tema de preocupación. Nosotros, cuando pensamos en enseñar, por ahí pensamos en las escuelas. Pero les cuento que las escuelas son un producto del siglo XIX. Las escuelas públicas grandes, con alguien hablando acá al frente para muchos, es un invento histórico del siglo XIX. ¿Antes había escuela o no, como la conocíamos? Y vamos a ver que en los primeros griegos ya tenemos algunos antecedentes donde, por ejemplo, ¿quién es Sócrates? Filósofo. ¿Qué hacía este filósofo? Chan, chan, filosofía. A ver, vamos, primera de secundario han visto, seguro. Bien. Y tenía un método, ¿se acuerdan? ¿Alguien sabía cuál es el método de Sócrates? Muy bien, la mayéutica. Él iba por los caminos de Grecia con
con sus discípulos y con el diálogo iba sacando que la verdad. Y él decía que la mayéutica era dar a luz el conocimiento, porque él a través del diálogo iba. Ahora, para él era un método filosófico, no un método didáctico, pero ya había una intencionalidad de sistematizar una manera de dialogar, y él no hablaba de alumnos, hablaba ¿de qué? Discípulos. Vieron que todavía alguien dice por ahí esa palabra un poco antigua. También tenemos en la Edad Media los que aprendían las primeras letras eran gente del clero, vinculado a la iglesia. Y si alguien vio esta película, El nombre de la rosa, ¿alguien la vio? Los invito a ver la película que está en YouTube, El nombre de la rosa, en donde es muy interesante cómo hay unos escribas, son personas en un monasterio, donde pasan obras antiguas del griego al latín, porque la mayoría del pueblo no sabía qué leer ni escribir. Las misas se las daban en latín y la mayoría, sobre todo las mujeres, eran las más ignoradas en esta relación. Entonces tampoco había un sistema público. La enseñanza era para pocos, para hombres y para determinadas funciones. Tampoco había, pero ya había un proceso de enseñanza. Vamos a ver que a lo largo de la Edad Media hay lo que se llama una enseñanza medieval, monástica, vinculada al clero. Pero la relación es tutorial. ¿Qué es tutorial? ¿Qué es un tutor en una planta? A ver, ¿quién sabe de plantas acá? ¡Chan! Cero en plantas, ¿no? Una guía. Una guía. A mí se me pueden entrar las plantas, yo le pongo voluntad, pero bueno, sé que es un tutor. ¿Es una ramita o no? Que va a la par de la planta para que la planta no se desvíe. Bien. Los tutores eran maestros consagrados que se los nombraba ¿para qué? Para enseñar a quienes iban a gobernar o iban a ir a la iglesia. Por eso era uno a una la relación. No era un tutor a varios, sino cada uno que podía pagar, porque era un señor feudal o un señor aristócrata, pagaba a un maestro que le enseñaba a leer, a escribir y demás. No era público, no era para todos. Y vamos a ver que también los franciscanos o la Compañía de Jesús, ¿quién es de la Compañía de Jesús actualmente? Bien, una, ¿no? En 200. Bien. La única que responde todo. Ya van a responder los otros, son tímidos, ya van a levantar acá el puntaje. Entonces, la Compañía de Jesús, a través de los franciscanos, que han tenido conventos en diferentes lugares, nosotros tenemos en Misiones todavía las ruinas, ¿se acuerdan? Tenían un sistema para la iglesia, para los que estaban dentro de su iglesia, que se llama la Ratio Studiorum, que viene en latín, ¿sí? Para enseñar, un manual para enseñar. Pero todavía no había didáctica. Pero sí, todos estos son antecedentes que nos van mostrando que a lo largo de la historia hay como una necesidad de comenzar a pensar cómo hago para transmitir, para dejar un legado, para traspasar un conocimiento. Nuestros padres nos traspasan una serie de conocimientos, ¿es así o no? Sí. Bien, pero ¿en qué punto de la historia de la humanidad ya dejamos de lado la familia para que entre un tercero en esa relación? Porque ¿quiénes somos nosotros en la relación? Somos terceros, somos extraños a la relación. En realidad, a lo largo de la humanidad y hasta la edad moderna, es decir, estamos hablando finales del siglo XVII, inicios del XVIII, lo que se aprendía en la casa era también aprendíamos el oficio del padre. Porque el padre enseñaba a los hijos el oficio. No había un tercero. Y esto era también un valor importante. Para el siglo XVIII, finales del XVIII, aparecen las ideas renovadas y aparece la idea también de que ya no estamos en la Edad Media, sino en la Edad Moderna. Hay una búsqueda del sujeto individual,
de los estados nacionales, ya no hay un rey, sino otro gobernante, se necesitaba también, y aparece algo que nos cambió la vida, que es la moneda. Y esto se llamó ¿cómo? Es una revolución. ¿Cómo se llama esa revolución? ¿Qué revolución? Industrial. Bien. Y a la vez estaba la Revolución Francesa, siglo XVIII. La Revolución Industrial, los que antes vivían básicamente en el campo, sembrando para el señor feudal, ahora se acercan a las ciudades y comienzan a trabajar en las primeras fábricas textiles, sobre todo en Inglaterra. Ya el hombre no es dueño de lo que produce en la tierra, sino que es dueño de su fuerza de trabajo. ¿Qué es la fuerza de trabajo? Mi capacidad de trabajar. Entonces aparece una nueva clase social que se llama proletarios. ¿Se acuerdan esto? O llamados burguesía. Secundario, esto es del secundario, estoy moviendo un poquito ahí el recuerdo. Cuando esto sucede, y también sucede en la Revolución Francesa, la necesidad de tener un ciudadano, un ser que pueda convertirse en un ser individual, con respeto a las leyes y demás, son las dos revoluciones, la francesa y la Revolución Industrial, lo que hace emerger lo que se llama los sistemas de educación público, es decir, que la escuela. Miren lo que pasó, ¿cuánto tiempo pasó para que haya escuela? Mucho. O sea, la escuela nace en el siglo XIX como producto de las dos revoluciones, la francesa y la industrial. ¿Por qué? Porque la escuela es el espacio de la individualidad, de la creación, de la libertad, pero también es el espacio para aprender las normas, a ser un buen ciudadano, a respetar al otro y a leer y escribir, que es lo que se necesitaba en las incipientes fábricas. Ahora, vamos a ver que básicamente esto recién aparece ahí la enseñanza sistematizada y aparecen unos señores que le dicen en la casa simbólicamente, bueno señores, la educación que ustedes le dan es hasta ahí. Ahora es el Estado que se tiene que hacer cargo a través de los docentes de enseñar a sus hijos. La familia entonces en el siglo XVIII, XIX sobre todo, delega la educación, la enseñanza sistemática a la escuela. ¿Pasa mucho o no pasa mucho? A todo esto, la didáctica como disciplina que estudia la enseñanza se origina en el siglo XVII. 2 siglos antes que la escuela. Vamos hasta ahí, yo sé que es mucha historia, pero les va a permitir ubicarse. Por eso decimos que la enseñanza siempre es un acto intencional, pero no es una certeza. Yo puedo esperar que ustedes aprendan, pero no puedo garantizar que aprendan. No sé si me hago entender. Ahí tenía un dibujito, pero no nos sale y no se va a ver. Como el video va pasando. Bueno, hay uno de un gatito. A ver si llega, no llega, ¿no? A ver si leen algunos los que están acá. No sé si llegó el gatito. Ay, es que no. Bueno, dice, mira, le enseñé a mi gato a silbar y el gato mira. Y dice, este gato no aprendió a silbar, no, le enseñé, pero que aprenda otra cosa. Ese era el dibujito del gato. Ahora, quiere decir, uno puede enseñar, pero no garantiza el aprendizaje. ¿Cuántos años, cuántas veces le deben haber enseñado a ustedes las reglas del factoreo en el colegio secundario? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas reglas son? A ver, en este curso, 5. Diga una. No me acuerdo. Una regla. Estoy segura que hubo maestros, profesores, se gastaron la saliva. Muy bien, otro. Pobres esos profesores. Enseñaron, pero ¿qué no pasó? El aprendizaje quedó ahí un ratito, rindieron y se fue
a la basura cognitiva, al tacho cognitivo que tenemos en la cabeza, ¡pum!, se cerró. Las preposiciones, seguro que lo aprendieron en la primaria. ¿Cuáles son? Estas se acuerdan más, porque bien, lo que está mostrando que a veces nosotros intentamos enseñar y no se garantiza el aprendizaje. Lo pienso en el campo de la educación para la salud. Porque yo soy de educación, pero ya estoy tan emparentada con la salud hace tantos años que me sé tanto, ¿sí? Además estoy casada con un educador para la salud hace 30 años, así que no tengo el parentesco cercano, digamos. ¿Cuántas veces en las campañas de salud, anteriormente, ahora tenemos otra condición sanitaria, se tienen que lavar las manos, esto se tiene que hacer así? ¿Se acuerdan las campañas o no? Sí. ¿Y qué pasa con esa información? Bien, muy bien. ¿Cuántos acá cuando suben a un auto o algo se ponen cinturón de seguridad? ¿Y el resto? ¿Cuántos A ver. Dice, es que no tienen auto. Y el que sube al remis. No tiene. O al colectivo de larga distancia. Bueno, vamos a hacer otra cosa más divertida. ¿Cuántos saben que tienen que tomar agua y no Coca-Cola? ¿Cuántos toman Coca-Cola? ¿Cuántos de mis educadores para la salud se van a parar frente a sus futuros estudiantes y van a decir: los hábitos saludables implican no consumir azúcares? ¿Cuántos mis educadores? ¿Cuántos se comen ese sanguichote lleno de grasa que pasa así? ¿Sí? ¿Y qué sabemos de los sanguichotes y de la grasa? A ver. Hacen mal. ¿Qué sabemos de la comida chatarra? Ajá. ¿Cuántos consumimos comida chatarra? Bien. En el caso de ustedes peor, es más pecaminoso. ¿Por qué? Porque mis educadores... No hay tiempo. No. A ver, mis educadores, ¿por qué es más tremendo en el campo de la educación para la salud? Lo que decía. Bien. No se tiene que consumir azúcar. ¿Cuántos consumen azúcar? A ninguno, mirá, todos toman stevia. Qué gente saludable. Es el consumo correcto de azúcar. Claro, no hay que consumir. Todo engorda, post 40. Bueno, a ver, quiero decir, ¿cuántas cosas sabemos que tienen consecuencias nocivas para la salud, igual siguen siendo prácticas estables en la gente? Y ahí entramos en el campo de la educación para la salud. Estoy segura que lo escucharon, ¿o no? Sí. Bien, entonces ustedes van a estar en un punto en la enseñanza en donde tienen que generar instancias de, por un lado, enseñar con el ejemplo. No voy a enseñar el hábito saludable y ves con el sanguchote y la coca en la mochila. Digo yo, ¿no? Digo yo. Porque el estudiante, ¿qué hace? Bien, hay algo que en la enseñanza tienen que tener muy claro mis educadores. Los que son docentes, y ustedes van a ser docentes, educadores, somos transparentes a los estudiantes. ¿Qué significa esto? ¿Qué saben? Todos, chusmean todos. Es exigente, no, es renegona, no reta, pide mucho. ¿Cómo es la profe? ¿Cómo el profe Juan Carlos? Reta mucho, es brava, ¿no? ¿Dicen eso o no? Sí. ¿Ya han pedido el currículum de la profesora y del profesor antes de llegar acá? Estoy totalmente segura, ¿o no? Sí. Ah, sí. Está muerto, Juan. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Yo soy exigente, pero buena. Pero soy muy exigente, eso sí es verdad. Pero ¿qué quiero decir? La enseñanza siempre es un intento, nunca una certeza.
Por eso se buscan maneras, motivos, experiencias, recursos para tratar de movilizar que el otro aprenda. Ahora, en salud hay mucha información, pero no hay formación. Yo les doy un caso personal. Yo hasta hace un tiempo tenía sobrepeso. Hace tiempo estoy comenzando con dieta, camino, hago ejercicio y demás. Cuando la médica me ve me dice, vos sos preobesa. Yo me miraba y digo, ay Dios, si yo soy preobesa, el mundo es obeso, porque en realidad tenía 5 kilos de más. Y hoy, de acuerdo a todas las clasificaciones, ya estar 5 kilos de más de tu peso ya es preobesidad. Y eso tiene que ver con la calidad de vida, con sentirte más pesado, con los consumos. También tiene que ver que estos años de pandemia hemos estado mucho tiempo sentados y demás, más que nos comemos la galleta mientras estamos en la computadora, mientras leemos y demás. Entonces, todas estas clasificaciones y entender que uno tiene que tener más vida. Ay, Juan, qué santo. ¿Por qué es tu computadora? La mía no aceptó. ¿Te das cuenta? Bien, entonces lo que quiere decir, en salud hay mucha información, pero hay poco de formación. Y ustedes van a ser aquellos agentes transformadores que le enseñen a las comunidades a mejorar su calidad de vida. Qué responsabilidad, ¿no? Pero no va a ir con el sanguchote enseñar que tienen que comer una lechuga. Aclaro, aunque los he visto a los educadores hacer eso, yo he visto. Bueno, ese es el aula virtual que pueden entrar. Como ven, me saqué 10 con el profesor porque esta vez no le pedí ayuda. Como todos los años, Juan, intento, por supuesto él hace mejor el aula virtual, con más rulo, con más dibujo, con más todo. Yo intento cargar. Ahí lo que tienen es, bueno, obviamente la modalidad, clase con presencialidad alternada y secuenciada, está el programa. Está el reglamento que les decía, por lo cual ustedes, si esta es una materia teórica, pueden no asistir a la teoría. Tienen ahí la unidad 1 con toda la bibliografía, la carpetita. Les dejé el PowerPoint y una bibliografía también de apoyo, que es no obligatoria. Y tienen el trabajo práctico ya para entregar el 22 de abril. Y ya salen matriculados, yo no sé si ya salen matriculados, creo que no todavía. Participantes 580, lo que pasa es que están todos los anteriores, después ya se depura, no te preocupes que eso lo hago yo. No te preocupes. Ya si son 500 muero. No, ustedes son 267 de los cuales debe haber unos 50 o 60 que no son de segundo, son de primero. Pero bueno, vamos a esperar que alumnos hagan su trabajo. ¿Estamos? Esto es lo que está en el aula virtual y lo que van a encontrar básicamente. ¿Podré ver el PowerPoint? Ahora sí, porque me lo estoy pasando por pendrive. Es que su computadora quiere trabajar, no la mía. Apenas. Profe, dijo alguien. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Qué pasa? Sí. ¿Los horarios para la virtualidad cuáles serían? Los mismos. Los mismos prácticamente. Claro, lo que pasa es que cambia. Una semana es presencial, la otra virtual en los mismos horarios. ¿Sí? Y ya les vamos a poner en el aula virtual el link que va a ser siempre el mismo para que no se equivoquen. Vamos a producir. Tampoco por ahora tenemos la cuenta institucional, la estamos esperando. Antes teníamos cuenta institucional y podíamos grabar. Ahora fuimos. Todavía no tenemos cuenta institucional. Así que la haremos desde un link común. Pero le vamos a poner en el mismo aula ¿Cuál dice? el que dice... Primera clase, vamos convenio. Eso, primera clase. Ábreme los dos, favor, vamos convenio y la primera clase. Ves que ahora Parece que con la mía no. Es que 2 años, el cañoncito, mi compu. Bueno. Preguntas hasta ahora. ¿Se va entendiendo entonces de esto de la enseñanza? La enseñanza a lo largo del proceso constitutivo de la humanidad ha pasado por muchos momentos. Recién en el siglo XIX existe lo que se llama método frontal global. Alguien de frente, ¿para qué? Para muchos. Antes era 1 a 1. Bueno,
¿Lo puede abrir? Vamos a ver, ahí se está abriendo. Está medio lento. Ahora piensa la compu. O sea, antes no proyectaba, ahora piensa. Bien, entonces, volviendo a esto, la enseñanza es parte de la educación, pero es un aspecto específico, donde lo que se busca es transmitir, traspasar, hacer que el otro sepa algo. ¿Y con qué? Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Gary Prentice-Matcher, que lo vamos a usar a lo largo de la materia, que dice que enseñar es algo que al principio tenía uno, al final del proceso tienen dos o más. Miren qué romántico. Es algo que al principio tenía uno, al final de este proceso tienen varios, uno o más. Es un acto de traspaso, un acto de transmisión y es un acto de influencias mutuas. Por eso los docentes, los educadores, somos transparentes, somos ejemplos, malos o buenos. Yo les diría, ¿recuerdan algún buen profesor? Exacto. ¿Recuerden algún mal profesor? ¿También tienen o no? Sí. Bien, entonces tratemos de ser profesores memorables, docentes memorables. Intentemos que lo mejor de nosotros esté puesto a la hora de la enseñanza. Porque si no decía, ay, la profe no enseñaba, venía a charlar de cualquier cosa, no nos tenía en cuenta. Tantas cosas decimos en la enseñanza. Somos sujetos de la enseñanza desde los 5 años, va a decir que yo a mis hijos los he mandado de los 2, así que no digo nada. O sea que uno, cuando es mamá trabajadora, los manda desde tempranito. Entonces ya tienen licenciaturas de nivel inicial, porque van al de 2, al de 3, al de 4 y al de 5. Así que esto es lo que nos toca. Después cuando son grandes como los míos te reclaman, pero esas son las madres baja. Volvemos acá, que era lo que quería mostrar, la didáctica, su interés era por la enseñanza, es un objeto histórico y cambiante, y yo les fui diciendo cómo cambió, cómo fue en la edad, digamos, antigua, en la edad media y en la edad moderna con la escuela pública. Vamos a ver que está también la enseñanza vinculada a la escuela. Nosotros creemos que la enseñanza solo se da en las escuelas, pero descubrimos que enseñanza también se da fuera de las escuelas. Por ejemplo, ¿dónde se enseña y no hay escuela? En la casa. Bien, ¿dónde más, mis educadores? Los educadores son el ejemplo de que hay enseñanzas en escuela. Está bien, ¿dónde más? En los puestos de salud, cuando les dan charlas, en los talleres que les dan en los hospitales, en los centros vecinales. ¿Cómo se llama, Juan? Los centros vecinales ya tienen nombre. CAPS. Centros integradores comunitarios. Los CAPS. Eso, nunca me sale. Entonces hay todos lugares donde hay talleres, ¿no? Hay encuentros, reuniones. ¿Hay o no talleres sobre salud, sobre cuidado? Él te quiere Sí. dar un ejemplo. Bueno, cuando nosotros somos niños vamos a una escuela, a una institución de sordos. Nosotros en esa escuela sentimos que no aprendemos nada. ¿Dónde aprendemos? Es en las instituciones, en la asociación de sordos, en las fundaciones, pero es nuestra experiencia como comunidad. Muy bien, interesante, excelente. Bien, o sea, este es otro ejemplo. Nosotros vemos que uno cree que solo en la escuela hay enseñanza y aprendizaje, pero hay otros lugares donde se enseña y se aprende, pero no son los alumnos clásicos. Son las mamás en un centro vecinal, en un CAP, son los estudiantes o son los jóvenes, o cuando por ahí están en un partido de fútbol o algo y se acercan a algún taller, o en las campañas de salud donde nos entregan cosas. Siempre hay una intencionalidad de enseñanza, de transmitir un mensaje, y en el caso de la salud, de cuidado de la salud. Ustedes van a ser un eje importantísimo en esto de la promoción, de la prevención de la salud. Ojo, no van a garantizar que todos nos cuidemos la salud, pero básicamente vamos a hacer un esfuerzo para que haya no solo un mensaje de salud, sino que nos quede en la cabeza. Así que no los quiero ver con Coca-Cola y sandwichotes en las próximas clases. Porque todos son saludables, mis educadores, así les digo a todos, ustedes no saben, mis educadores para la salud son el ejemplo del cuidado de la salud alimentaria. ¿Puedo decir eso? No, todavía no. Puedo decir, pero si lo que es por mi... muere Contreras domingo, entonces. Si lo digo, ni en mi casa se cumple, ya les cuento, ¿no?
A 30 años casado con un educador y come, ¿sí? Come lo que encuentra y está mal. Entonces tratemos, educadores, de ser coherentes con el mensaje de la promoción de la salud. Decimos, cuidado con el alcohol. Hay que cuidarse del alcohol, no decimos cómo se llaman esas campañas. Acá hay un educador, a ver, ¿cómo se llama? Por el consumo responsable. Consumo responsable del alcohol. Y después los encontramos en los boliches, en los after, ¿cómo? El resultado del abuso del consumo. Y después van a ir a dar talleres a los jóvenes en quinto año sobre qué. ¿Y qué dicen los jovencitos? Pero si yo lo he visto allá al profe. ¿Alguna vez han dicho eso? Sí. Bueno, intentemos no ser ese profe, porque cuando uno está en la tarea de la docencia, a mí me gusta ir a las ferias del usado, un secreto. Hago así, hola profe, ¿qué me decía? Ay, no estoy acá. Y sí, uno los encuentra en los lugares menos pensados. Entonces, si voy a tomar alcohol y después voy a dar un taller de consumo responsable, ¿qué van a decir los chicos? Mira quién me viene a enseñar. Primero tiene que aprender él a cuidar. Entonces hay que tener un cuidado importante cuando uno está en la esfera de la docencia. Ojalá todos los docentes prestaran atención a esto. Los cuidados son importantes. Uno asume una responsabilidad con el otro, una influencia, una mutua transferencia de conocimiento, pero sobre todo un respeto. Es difícil enseñar algo que uno no hace, ¿o no? Bien, y ustedes mismos ya son estudiantes del segundo año de la carrera y dicen, pero si se aprueba fácil en esa materia, ni tenés que estudiar, copia el práctico del otro año y ya está. Y eso está mostrando que la cátedra no presta atención. Entonces también uno avala cuando un profesor es exigente y a la vez enseña bien y a la vez exige. Eso los estudiantes lo valoran bastante en los años que uno tiene. No valoran tanto al que enseña así por arriba, al que no explica bien, al contrario. Entonces, cuando ustedes están entrando en el campo de la docencia, tienen que entender que es un acto ético, político. Cuando yo enseño, hago un acto no partidario, político, porque estoy generando influencias en ustedes. Estoy generando un mensaje. Y ojo, a veces enseñar es un acto que es arriesgado políticamente, porque tanta gente se le mezclan las pilas y en vez de enseñar adoctrina. Y eso hay que tener cuidado. ¿Cuántas veces mucha gente en vez de enseñar cayó en el adoctrinamiento? Hay una película que yo se la sugiero para su tiempo libre, me miran qué tiempo libre, se llama La Ola, que es una película alemana que comienza, no les vamos a decir cómo termina, de un profesor de ciencias sociales que quiere enseñar los regímenes dictatoriales y le toca enseñar el nazismo. ¿Alguien la vio? Sí, hay una. Bueno, se la súper recomiendo. Este profesor, en vez de decir, bueno, en vez de darle y explicarle, vamos a hacer los roles del nazismo. Entonces comienza a mostrar cómo sería el nazismo, cómo sería un régimen dictatorial. Bueno, se arma un lío tremendo, porque en un punto se termina la enseñanza yendo a otro lado. No le vamos a decir cómo termina, pero súper recomendable, porque nos va a mostrar en qué momento ese acto de enseñanza terminó convirtiéndose en un acto de adoctrinamiento. ¿Se acuerdan? Hace un tiempito un alumno filmó una profesora hablando mal sobre determinada cuestión política. Fue en todos los medios, discutido, conflictuado. Acá también es una cuestión social. Yo puedo tener posicionamientos políticos, partidarios, sociales, pero mi función no es adoctrinar y que vos pienses como yo, sino mostrarte todas las posibilidades éticas existentes y que después decidas con fundamento cuál quieres. Ahora, si yo te digo lo que yo pienso es la verdad y mi postura es la verdad, ¿qué estaría haciendo?
Ojo con eso. Eso hay que cuidarse mucho en la vida y en todos los contextos. Enseñar significa mostrar la variedad de posiciones y de fundamentaciones que hay sobre el tema y dejar al alumno libre que decida. No sé si me hago entender. Porque si no, si yo le digo, yo pienso que esto es lo mejor y lo que pensamos y esto, no, está mal. Uno le puede decir, yo tengo esta postura, esta es mi bibliografía y lo que ven es una posición. Pero puede haber otras valiosas como esta. No sé si me hago entender. Entonces, enseñar significa dar la libertad. Miren, ¿no? Dar la libertad de pensar y de elegir y de optar con fundamento, no con opinología. Ay, yo opino que hay que opinar con fundamento, con lectura, con bibliografía. Y en eso siempre estamos en la enseñanza en una línea bien despacita entre enseñar y adoctrinar. Así que, por favor, ¿ya tienen cuántas películas para ver? 2. ¿Cómo se llamaba la primera? ¿Y la segunda? No es Van Damme, Rápido y Furioso, nada de esa. No es en ese estilo. Son medio largas, pero son muy lindas. Súper recomendable, pero no se desaparezcan el fin de semana. Y con la profesora didáctica dijo que veamos 2 películas y no se aparecen todo el día, ¿no? Ya nos ha pasado en otras ocasiones, quiero decir. Nos han venido preguntas, como ya son grandes, yo no digo nada. ¿Sí? Así que esto está en YouTube y es libre. Igual si quieren se las ponemos en el aula virtual, para quien les interese se los ponemos como bibliografía, como material no obligatorio. ¿Qué les parece? Bueno, entonces vamos a ver, y voy terminando a las 4, ¿no? Yo no sé. Si a mí me dejan hablarlo hasta las 6 de la tarde, les aviso, ¿no? Agarro el micrófono y... ¿sí? Me parece que en realidad te faltó algo de la práctica social. Bueno, enseñar, y esto lo van a encontrar en el texto de Contreras, que es uno de los textos que está ya para la unidad 1, dice que enseñar es una práctica social. El que enseña, siempre, esto no saquen fotos, va a estar en el aula, no gasten la foto del celular. Estoy haciendo que ahorren de paso. Es una práctica social, es una práctica que se hace. Yo no puedo enseñar solo. ¿A quién voy a enseñar? ¿A la pared? 2 o más. En cambio, aprender, uno puede aprender solito. Después trabaja en grupo, pero el individual es aprendizaje. En cambio, para enseñar necesito 2 o más personas. Es una práctica intencional. Yo intencionalmente estoy aquí explicándole algo de didáctica o de un tema. Es además voluntaria, consciente, pretende hacer posible el aprendizaje. Ojo, miren que dice pretende. Pretendo que aprendan. Te puedo decir, ¿qué es la didáctica? Estudia el aprendizaje. Me decía y me va a dar un ataque. Cuando se le dije, estudia ¿qué? La enseñanza. Y así comienzo. Que se constituye a partir de construir con, digamos, significaciones. Ahora, la enseñanza siempre se da en contextos históricos y puede ser diferente de acuerdo a diferentes modelos históricos. En un momento histórico era más importante la figura del docente, y ustedes lo deben haber visto en pedagogía, con una mirada más bancaria, vinculada a ese docente que daba contenidos, ¿sí? Donde esto seguramente lo han visto con Freire, con la educación bancaria. También dentro de otro modelo histórico puede haber un docente transformador, un docente que permita la concientización. Seguramente lo han visto con algún otro modelo. ¿Sí o no? Bien. Entonces vamos a ver que acá lo que va a decir Gary Fentesmaker, que la enseñanza, la buena enseñanza, o sea, todos tenemos que ser buenos enseñantes, no enseñantes exitosos, sino que la buena enseñanza tiene un sentido moral y tiene un sentido epistemológico. Y son preguntas. Las acciones que justifican esto, digamos, ¿es válido lo que enseño? ¿Es éticamente sostenible? ¿Ayuda a las personas en su desarrollo? Cuando yo enseño, ¿estoy ayudando al otro? No me estoy ayudando a mí, estoy enseñando al otro, ayudando al otro. Por eso se dice que el sentido moral tiene que ver con generar la igualdad, tiene que generar libertad de pensamiento. Ahora, si alguien me enseña y no me genera libertad de pensamiento, ¿qué está haciendo? Bien, la libertad es la posibilidad de pensar diferente y respetarse en un contexto de diferencia. Esa es la diferencia y la diversidad, no pensar todos iguales, sino a pesar de la diferencia, compartir un espacio, poder dialogar,
no irnos de los pelos ahí, yo tengo la razón, no, yo tengo la razón. Vieron que estamos en esos contextos en donde todos creen que son y no es así. La idea es poder, lo más importante y lo más difícil del ser humano que es escuchar. Yo decía hoy una grosería y no la voy a repetir, pero todos creen que la tienen más que el otro, ¿sí? Esto no tiene que ser. Todos tenemos que pensar en un contexto de igualdad y de diálogo. Es difícil hacerlo y fácil decirlo. No ganas, me echoné a la compañera, pero digo, no, la voy a respetar, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos hecho eso, no la vamos a mechonear, no le voy a decir nada, pero, también otra cosa, el sentido moral. Si yo hago grupo y la compañera no hace nada y siempre quiere que firme en el práctico, ¿qué debo hacer? Sacarse. Ya sacarla, ya la mató. ¿Qué debo hacer? Pregunta para el resto. Yo hago grupo con Juan y el Juan siempre hace todo de réplica. Digo, ay, Juancito, poneme en el grupo, yo seguro hago la próxima. Viene la próxima, ay, no he tenido tiempo, che, estamos haciendo otra cosa, Juancito, déjame firmar. ¿Qué debe hacer Juan moralmente? ¿Me vas a dejar seguir firmando el práctico? ¿Cuántas veces hemos dejado firmar el práctico a compañeros así? Bien, ¿estamos actuando moralmente? Porque ese compañero no aprendió que hay responsabilidades compartidas. Que si está haciendo una mochila, yo estoy haciendo la mochila del profe Juan, entonces yo me voy a recibir con el profe Juan con la mitad del esfuerzo. Algunas veces no es así. ¿Por qué? A ver. Porque uno hace el trabajo práctico, el otro no lo hace, pero el que aprendió es uno, no el que hizo. ¿Pero lo vas a dejar haciendo lo mismo todas las veces? No. Bueno, ahí vamos. Uno aprendió que con ese compañero no vuelve a trabajar, creo yo. Porque si no cambia de actitud, nosotros tenemos que ser éticamente y decirle, colega, compañero, así no funciona. Somos un grupo para distribuirnos tareas, responsabilidad, porque también lo ético es decir que todos tenemos responsabilidades compartidas. A mí me ha pasado, yo tengo aparte de esta materia, 2 materias más en la facultad, o sea que no me van a encontrar más ustedes en salud, pero estoy en ciencia de la educación que tengo 20, 25, miren la diferencia, ¿no? Miren la diferencia. Y yo les digo, cuando uno ya está cerca de recibirse es más difícil decirle al compañero estas cosas, pero es un aprendizaje porque en el mundo del trabajo cuando uno se recibe también le pasa. Y si no aprende lo moral y lo ético, es fuerte que decirle al compañero, todos tenemos responsabilidades frente a un compromiso académico. Y lo más difícil es decir al compañero que no hace, uno le da vergüenza. ¿No le pasa? Pero el que firma no le da vergüenza. Entonces, aprendamos a que lo ético en la enseñanza es lo moral. Y lo epistemológico tenía que ver con saber sólidamente, saber mi tema. Cuando yo enseño tengo que saber lo que enseño, estudiarlo. Porque ¿qué dicen? Ese profe flojito, no sabe mucho. ¿No han dicho alguna vez ustedes? Sabe poco. Entonces, uno quiere docentes, educadores sólidos. Si voy a enseñar algo, manejar bien los temas y después manejar los modos de enseñar, porque yo puedo saber mucho, pero a veces no sé transmitirlo. ¿Cuántas veces ustedes tuvieron muy buenos profes, pero no le entendían nada? Decían, ¿cómo sabe el profe, pero no me llega? ¿Alguna vez le pasó con eso? ¿Qué hace tomando Coca-Cola, compañera? Hemos dicho que la Coca-Cola está prohibida en esta clase. No, se lo digo en broma, pero la próxima no hay Coca-Cola. Hábito saludable, bueno, somos todos fit acá. ¿Por qué se ríen? ¿No somos todos fit? Los educadores, sí. Pues los otros no pegamos nada a lo de educación, que son gordos. Lo dije yo. Pero nosotros somos fit, sanitos, comemos saludable, dieta vegana, si nos hacemos, hacen ejercicio. ¿No? No me hagan quedar mal, chicos. Esa es la fama que les hago por todos lados donde yo voy. Bien, más allá de esto vamos cerrando. La enseñanza es una práctica compleja porque se desarrolla en escenarios singulares. Esta clase no se va a repetir más. ¿Por qué? Porque es con ustedes en esta distribución horaria, ¿no? Con la colega ayudándonos acá, ¿sí? Con Juan Carlos, con cada uno y su disposición en este horario.
Tal vez nos encontremos con otra disposición, con otro contexto. Cada clase es un encuentro singular, no se repite. Puede haber clases parecidas, pero nunca iguales. Por eso es importantísimo. Dice un autor que es Doyle que las clases son únicas, cargadas de incertidumbre, singulares, irrepetibles y nos transforman, para bien o para mal. Uno dice, ¿cómo me acuerdo de su clase, profe? O ¿cómo no me quiero acordar? ¿Qué hace que una buena clase algo nos quede? ¿Qué mensaje nos deja la clase? Ahora, si no nos deja mensaje y queremos huir, también es un mensaje. La Coca-Cola va a quedar aún. Ahora, cuando uno le dice, vieron los estudiantes en otros niveles, dice, toca el timbre y salen corriendo. Espero que acá no. ¿Qué mensaje deja eso? ¿Hay algún mensaje ahí? Le gusta correr. Les gusta correr. Eso dicen mis colegas. Bueno, yo no trabajo en secundaria hace muchos años, le digo, pero hay que leer cuando los estudiantes están... Por eso me gustan las clases presenciales. ¿Sabes por qué? Porque el ratito que los veo, ¿qué veo? Bien, esto se llama proxémica, que tiene que ver con la distribución corporal de uno y que el cuerpo dice. ¿Sabían eso? ¿Cómo ustedes están? Dice su estado. Si estoy así en la mesa, si estoy así tirado en la silla, si estoy así o con anteojos oscuros, o estoy así, ¿qué me está mostrando esa corporeidad? La disponibilidad, los ojos, la cara. Yo tenía una profe que era mi profe formadora, pues yo les dije que egresé en el año 93, no me cuenten la edad, muy jovencita, casi a los 22 años, 21 años, terminé la facultad, y la profe Miriam me decía, no hay manera, no me conté Juan, me recibí a los 10 años, ¿sí? La profe Miriam, que era mi profe formadora, dice, hay que ver la cara de los estudiantes para saber el termómetro de la clase. Y eso se lo digo para cualquier instancia. Los cuerpos, las caras, las disposiciones, los momentos, eso solo nos da la presencialidad. Entonces uno sabe cuando una clase se está diluyendo y que hay que cambiar en el momento la estrategia. Porque si no ya se fueron. Ya están en otro lado. Por eso sirve la didáctica. Voy terminando con esto y les iba a pasar un video, pero me parece que Juan se lo va. Bueno, este era, miren, el gatito, ¿sí? Le enseñé a mi gato a silbar y no lo escucho silbar. Te dije que le había enseñado, No, que había aprendido. ¿Se acuerdan esto? Y esto se llama técnicamente la relación ontológica. La relación ontológica, así se llama este término, vieron que aparecen los términos técnicos, relación ontológica, significa que la enseñanza no causa aprendizaje. La enseñanza necesita del aprendizaje, pero no lo causa, si no todos supieran, todos aprenderían. Ontológica porque es de existencia. Necesitamos que exista, de necesidad, necesitamos que exista el aprendizaje, pero por más que hablemos 3 horas, no garantizamos el aprendizaje. Se llama relación ontológica, ¿sí? Relación entre la enseñanza y el aprendizaje. Bien, vamos cerrando 4, pero voy a hacer unas preguntitas. Ya a cualquiera que esté presente, para ver si están despiertos. Ahí al fondo, la compañera de Violeta. Violeta, ¿es así? Que está en la esquina. ¿Qué es la enseñanza? ¿Te acuerdas? Fuerte. Es una disciplina, no, la didáctica era una disciplina. Bien, está bien. ¿Qué estudia la didáctica? Acá de rojo la luna. A vos te digo. Ella, sí, ahí le. La didáctica es un proceso donde hay un profesor que enseña con el objetivo que el otro aprenda. Muy bien, excelente. ¿Qué pasó? ¿Cuándo hay escuela? ¿Quién me quiere contestar? ¿Cuándo nace la escuela pública? Levanten la mano. Bien. Bien. ¿Cuándo se habla de transmisión? No de enseñanza ni de didáctica. ¿Desde cuándo hay transmisión? Levanten la mano.
¿Desde cuál? Desde la prehistoria prácticamente. Muy bien, desde la prehistoria, perfecto. Ser docente, ¿qué significa? A ver, después de todo este recorrido, ¿quién levanta la mano? Son todos tímidos ahora. Si tuvieran que decir, cuando voy a ser docente, necesito hacer ¿qué? ¿Qué necesitarían hacer? Vamos, lárguense porque el docente tiene que ¿qué? Darle libertad a los estudiantes de que tengan su propia opinión en base a fundamentos. Bien, ¿qué más? Ella dice que para ser docente tiene que dar libertad. ¿Qué más? Bien, ¿qué más? Transmisión de conocimiento. ¿Qué más para ser docentes? Una relación recíproca, porque no solo el docente enseña, sino que puede ser una enseñanza mutua. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más necesito para ser docente? Paciencia. ¿Qué más? Mucha. Queremos enseñar y no adoctrinar. Perfecto. Transparente. Bueno, recordar que somos transparentes y enseñar con qué. Con la práctica. Con la práctica y el ejemplo. Olvídense el sanguichote, la Coca-Cola, el azúcar, los cinturones de seguridad y todo lo demás. Bueno, chicos, ha sido un gustazo conocerlos. Nos encontramos en media hora. Gracias. Tienen libertad, pueden ir afuera, pasear. Liberamos un poquito el espacio. Gracias, chicos. Muy fuerte, ¿no? Queríamos fuerte. Docentes, un programa para el día a día en la escuela. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Auspiciado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Declarado de interés educativo por el Honorable Senado de la Nación. Hola a todos, esto es Docentes, un programa para el día a día en la escuela. Sergio, ¿cómo andas de salud? En términos generales, bien. Sí, desde el punto de vista así holístico, ¿no? Porque hoy la concepción acerca de la salud no es solamente como está desde el punto de vista biológico, digamos, sino desde el punto de vista general, ¿no? La cuestión del bienestar. Su relación con los estados de ánimo. También, exactamente. Creo que es un tema muy importante para tratar en el contexto de las escuelas, ¿no? Es un tema que muchas veces los docentes, por desconocimiento, por falta de información suficiente o de formación específica en el área de Gustavo, no evaluamos y consideramos debidamente, a pesar de que tiene una larga historia en el sistema educativo argentino. Por eso el programa de hoy va a estar dedicado a esa cuestión y vamos a contar con una extensa entrevista a Gisela Schwarman, que es licenciada en Ciencias de la Educación y asesora pedagógica del Instituto Superior Universitario del Hospital Italiano. Como es un tema precisamente que tiene esta característica para los docentes, hemos creído importante, Gustavo, introducir un poco con un informe las características generales y un poco de historia también sobre el tema de nuestro sistema. Así que, si te parece, vamos directamente al informe. En Argentina, la preocupación por la salud aparece ligada a la escuela desde el nacimiento mismo de nuestro sistema educativo, y lo hace desde diversos lugares, pero siempre enmarcada en el concepto de higienismo propio de la época, el cual pensaba a los alumnos como sujetos susceptibles de enfermar física, moral, mental y espiritualmente. Dentro de la campaña por la obligatoria edad escolar, una de las acciones llevadas a cabo desde fines del siglo XIX fue establecer y publicitar las excelentes condiciones higiénicas de las escuelas, presentándolas como un ámbito sano en medio de un contexto social preocupado por el fuerte peligro generado por las epidemias de cólera, difteria y viruela.
A su vez, el Consejo Nacional de Educación organizó en 1886 el Cuerpo Médico Escolar, un departamento dependiente del mismo Consejo, y un año después aprobó un plan de seguimiento de los niños y de control de la salud familiar en conjunto con la asistencia pública. Entonces fueron directamente los médicos de la asistencia pública los encargados de controlar, vacunar y revacunar en las escuelas. Fue así como el Estado, a través de la escuela, tomó a su cargo la prevención de enfermedades por medio de prácticas higiénicas, de contenidos educativos y de consultorios médicos y dentales instalados en las escuelas. El modelo médico que se instaló cumplió también una función de control de los alumnos, clasificándolos según características hereditarias y sociales relacionadas a su vez con comportamientos éticos y morales. La prevención de las enfermedades físicas, intelectuales y morales se realizaba por medio de conferencias para docentes, campañas sanitarias y la revisión médica y dental de los alumnos. Los consejos de los médicos estaban presentes también en los textos escolares y la idea de cuidado de la salud se hacía patente además a través de una serie de prácticas cotidianas. Por ejemplo, el delantal blanco, que comenzó a ser usado por los maestros a partir de 1915 y por los alumnos alrededor de 1919, además de ser concebido para borrar las diferencias sociales y asegurar el decoro, era considerado como una prenda higiénica, ya que se sostenía que protegía de los microbios. Muchas eran también las prohibiciones generadas bajo la idea del higienismo, como la supresión del beso entre las maestras y las niñas, o el uso de jarritos para tomar agua que no fueran de propiedad de cada alumno para evitar contagios. La relación entre la escuela y el cuidado de la salud siguió vigente en épocas posteriores. La libreta sanitaria se instauró en 1946. En ella se registraban las vacunaciones y los exámenes médicos periódicos de los alumnos de las escuelas secundarias. Servía además para clasificar y diferenciar los cuerpos aptos y los que no lo eran. El servicio de alimentación, a su vez, era parte del cuidado de la salud. El doctor Escudero, eminente nutricionista argentino, entendía que para organizar la alimentación del niño debía tomarse en consideración su peso corporal. Los niños que concurrían al jardín eran agrupados teniendo en cuenta edad y peso en 3 grupos biológicos, para cada uno de los cuales se indicaba el requerimiento calórico. Nada estaba librado al azar. Para servir las comidas, los maestros contaban con 3 tamaños de cucharas, debiendo administrar 1 o 2 al ras o colmadas para respetar las necesidades calóricas de cada uno de los subgrupos. A cada uno de ellos se les asignaba un color para que la persona que servía no dudara en la cantidad que tenía que ofrecer a cada uno. Higiene, cuidado, prevención, norma, prohibiciones, control. Así se hizo presente la salud en la escuela a través de la historia. Y hoy, ¿qué lugar ocupa? ¿Cómo educar para la salud en el contexto actual? Interesante, Sergio, este raconto histórico. Y quiero hacer una aclaración que vamos a tratar en este programa en lo referido a educación para la salud en el contexto de la escuela. Y vamos a dedicar unos programas más adelante a un tema también importante relacionado con la salud, pero qué pasa con la salud en situaciones donde están los chicos, ¿sí? en las mismas escuelas, accidentes, ese tipo de cosas que generalmente trastornan bastante la vida, digamos, cotidiana escolar, ¿no? Me llamó la atención lo del beso, así que no se podían dar besos, ¿no? Mira qué cosa. Sí, hay una reflexión, ¿no? Un poco amorosa, ¿no? Me parece una cosa curiosa tomado desde la historia, pero la realidad es que más allá de la normativa general escolar, muchas escuelas hacen sus propias normas de prevención, ese tipo de cuestiones, ¿no? Varía un poco con las prioridades de la época. Claro. Bueno, vamos ahora a la primera parte de la entrevista con Schwarzman, ¿sí? Aborda las cuestiones de salud en la escuela. Son 2 cosas relacionadas, ¿no? Cómo se aborda es muy heterogéneo, hay mucha diversidad de formas de trabajar porque en general tiene que ver con qué lugar se le otorga a la escuela, a las cuestiones de salud, en qué contexto está inserto en la escuela y de qué manera las cuestiones de salud impactan de tal manera que es inevitable hacer algo con ellas, y principalmente qué entienden por salud y cómo uno puede favorecer la salud los docentes que trabajan con los alumnos. Esto último tiene que ver con el enfoque que particularmente a mí me interesa enfatizar, que cómo entendemos la salud
define en gran medida qué hacemos para cuidarla, qué hacemos para mantenerla, qué hacemos para recuperarla cuando nos enfermamos, y entonces en nuestro rol docente, cómo enseñamos a partir de eso. Uno enseña según cómo ve el mundo, cuál es su visión de los temas que está abordando. Entonces, si un docente considera que la salud es una cuestión más bien biológica, que tiene que ver con que un virus ingresa al organismo y en función de eso se desarrolla un proceso infeccioso, lo más probable es que cuando trabaje sobre cuestiones de salud va a explicarle a los alumnos o proponer alguna actividad donde se identifiquen las causas o la etiología biológica de la enfermedad, cuáles son muchas veces los síntomas que esta enfermedad provoca y cuáles son los modos de curarla o de evitar que ese agente ingrese al organismo. Es un modelo más bien clásico de trabajo en relación a la salud que está muy vinculado a una forma de entender qué es la salud. Entonces, en general, desde esta perspectiva, además, suele tomarse una posición de que la función de la escuela y del docente es brindar información, ¿sí? El cólera es una enfermedad que la produce un determinado agente. Bueno, para eso se ponen las gotitas de lavandina, o se hierve el agua, se indican las medidas, ¿sí? Y a lo mejor se dice cuáles son las consecuencias de una persona con cólera. De todos modos, justo elegí un ejemplo donde la connotación de lo social es tan fuerte que es imposible no hablar de aguas hervidas o de la red de agua potable, ¿sí? Pero bueno, justamente estoy pensando en un ejemplo bien extremo donde ya vemos que es muy difícil poder pensar en la salud sin pensar en las condiciones sociales en las que una persona, no tenemos las mismas posibilidades de contraer cólera quienes vivimos en una zona bien urbanizada que quienes viven en zonas donde la red de agua potable no está desarrollada, donde las aguas están contaminadas. Entonces, en este sentido, un docente que pueda empezar a entender que todas estas cuestiones influyen en por qué las personas están sanas, tienen más posibilidad de cuidarse o de enfermarse, va a incluir estos temas o no en los modos en que trabaje sobre esto con los chicos. Entonces, en este sentido, el lugar que va a ocupar la salud dentro de las propuestas de enseñanza va a estar ligado a una de las áreas curriculares o a la totalidad de las áreas curriculares. Y yo creo que tiene más que ver con cuestiones biológicas, orgánicas, genéticas, digamos. Seguramente los temas de salud van a estar circunscriptos a las áreas vinculadas a las ciencias naturales. El trabajo en salud va a estar dado por el marco de esas horas. Si yo creo que la salud tiene que ver con las condiciones de vida de las personas, tiene que ver con cuestiones psicológicas, sociales, históricas, incluso políticas, que tiene que ver con los grupos en donde vivimos, con cuestiones culturales, entonces es muy difícil poder circunscribir el trabajo a las temáticas de salud solamente al área de ciencias naturales. En este sentido es indispensable, si nosotros queremos tomar en cuenta la complejidad de los fenómenos que hacen a la salud de las personas, pensar que el trabajo en la escuela, en el aula, va a tomar una problemática de salud en sus distintas dimensiones y por lo tanto con las distintas áreas curriculares. Es lo que algunos llaman contenidos transversales, proyectos integradores, o sea, según las distintas modas que van surgiendo y otras maneras de hablar de cuestiones que van más allá de un área de contenidos específicos. Bueno, vamos ahora y después en el próximo bloque vamos a la segunda parte de la entrevista. Tuvimos modificación o cambios en la Ley Nacional de Educación, es cuando de allí comienzan a dejar de trabajarse incluso esas materias. Quienes cursaron en las escuelas comerciales, porque generalmente las escuelas de comercio eran en el nivel secundario los que tenían la asignatura Educación para la Salud. ¿Quiénes cursaron? Varios tuvieron. Pero la mayoría después ya no la tuvo como materia. De hecho, no la van a tener. Porque hoy la transversalidad nos lleva a que ya no sea una única materia y tampoco a que solo los trabajen los profesores
de ciencias biológicas, sino que en realidad la pueden trabajar tanto los profesores de historia, de matemática, de geografía, de ciencias sociales o cualquiera de las otras asignaturas. Recién en quinto año. Todavía lo tienen. Son muy pocos los que la tienen. Ya la mayoría no la tiene justamente como asignatura. Y si yo voy a revisar también un poco sobre la historia del dictado de la carrera de Educación para la Salud en la República Argentina, miren, no les voy a hablar solamente de Jujuy, República Argentina. ¿Cuál fue la universidad que comienza a dictarla como carrera de grado? ¿Cuál fue la primera en el país? La Universidad Nacional de Santiago del Estero. Más precisamente, los primeros egresados, que fueron 8 en total. Dentro de esos 8, una jujeña, que es Gloria Quiroga. Ella justamente egresa en el año 1978. Luego, por lo tanto, esa carrera recién comienza a dictarse en 1975 en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. ¿Qué otra universidad la dicta? ¿Dónde están ustedes? Bien, ¿a partir de qué año? Che, no puede ser. Ah, muy bien, eso es lo que tienen que saber. A partir del año 1992, la Universidad Nacional de Jujuy, a través de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, también la dicta a la carrera. ¿Y cuál es la otra universidad que la dictó? Digo dictó porque ya no la dicta, pero tuvo una temporada, una corte pequeña de educadores para la salud, pero fue también cercana justamente a nosotros. ¿Cuál fue? La Universidad Nacional de Salta, la extensión de Tartagal, la extensión académica de Tartagal, que en realidad solamente las dictó entre el año desde el año 2014 hasta el año 2018, y ya no se dicta más la carrera. Sin embargo, y si hablo de la Argentina, no crean que es el único o el primer país que la dicta como carrera de grado universitario. Porque ahí nos vamos a encontrar, si hacemos un recorrido por toda América Latina, que la universidad que la dictó y que la dicta hoy por primera vez, desde hace ya 78 años, es la Universidad Nacional de Puerto Rico. De hecho, este año la Asociación Nacional de Educadores para la Salud de Puerto Rico está cumpliendo 70 años. En segundo lugar, la Asociación Nacional de Educadores para la Salud de Panamá está cumpliendo este año 55 años. Para que vean que entonces Argentina, no crean que wow, qué adelantado. Otros países que la tienen mucho más alta. La Universidad del Salvador la dicta a la carrera dentro de la Facultad de Medicina. De hecho, hay muchas carreras, muchas asignaturas que son básicas tanto para la carrera de Medicina como para la carrera de Enfermería, de Obstetricia y de cualquiera de las otras disciplinas, también comparten con los que se están formando para Educación para la Salud. Ecuador, por lo menos hasta el año 2019, dictaba la carrera de licenciatura en Educación para la Salud. Pero cuando encontraron un problema de la terminología Educación para la Salud, la terminan cambiando ahora, se denomina Licenciatura en Promoción y Cuidado de la Salud. Y esa institución que le está dictando se denomina Escuela Técnica Superior de Chimborazo en Ecuador. Y la última universidad que la incorporó como carrera de grado es la Universidad Autónoma de México. Vean entonces ustedes
que cuando hablamos de educación para la salud, aunque ahora estamos haciendo una revisión de lo que está pasando, por lo menos en el ámbito escolar, en la República Argentina, no crean que nosotros hemos iniciado también en el año 1886, sino en realidad como carrera, cuando se vio la necesidad que era importante formar educadores para la salud, recién fue año 1975 en la Universidad de Santiago del Estero, 1992 en la Universidad Nacional de Jujuy. Pero que hay todo un bagaje de historia en cuestiones de prácticas y teorías que nos están dando otras universidades de justamente América Latina. Judith, aquí decía este cronograma, para que sepan que esta carrera también se dicta en otras partes del mundo. Pronto, más precisamente el 20 de mayo, estamos a un mes y un poquito más, que se va a estar dictando la Conferencia Mundial de Promoción y Educación para la Salud en Canadá, en la Universidad de Montreal, donde en realidad en algún momento va a ser muy interesante conocer los resultados, porque aunque no lo crean, hay un hay un equipo que trabaja en lo que se denomina el ámbito escolar, que en realidad ellos lo trabajan más como ámbito universitario, que son universidades promotoras de la salud, donde obviamente las que tienen mucho más trabajo, les cuento que Argentina ahí no ingresa. Lamentablemente, las que tienen mucho más trabajo, obviamente, es Puerto Rico, Cuba, Ecuador y después otros países del mundo hispanoaméricos, iberoaméricos, en realidad, que son impresionantes. Entonces, cuando yo puedo conocer entonces que prácticas del campo de la salud se suman al ámbito escolar, y ahí voy a retomar algo que hace rato Rudix dijo. Que lo van a encontrar ustedes en el texto de Contreras Domingo. Él habla de la relación ontológica justamente ya sabemos que enseñanza no es igual a aprendizaje. Sin embargo, cada vez que pensamos en enseñar, por supuesto que también estamos pensando en que queremos que se suceda el aprendizaje. Cuando hablo de relación ontológica, fíjense que también si yo me voy a nuestro campo, hay una relación ontológica entre la enfermedad y también la salud. O al revés también. Cuando alguien habla de salud, generalmente también incorpora la enfermedad. Porque de hecho, cuando alguien le dice, ¿qué es estar sano? ¿Qué es lo que te van a responder las personas? No estar enfermos. Y si uno le dice, ¿qué es estar enfermo? No estar saludable o haber perdido la salud. Sin embargo, hoy por hoy sabemos que el proceso de enfermedad y el proceso de salud son dos cuestiones completamente distintas. Lo mismo sucede con lo que es procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje. No es que uno vaya a causar lo otro, no es que uno dependa del otro, pero sí hay, como justamente lo dijo Rudix, y lo retomando, no es que lo inventó ella justamente, sino es lo que los autores también nos han propuesto, nosotros tomamos lo que ellos dicen, que es una relación de necesidad. Entonces, inmediatamente también nosotros vamos a tener que pensar en dos cuestiones. Cuando hablamos de enseñanza, yo todo estoy chumeando porque te estoy esperando. No, ya está, pero no encuentro el drive para que lo... Para que lo pasen. Ella tenía un... no me acuerdo el nombre. No, sí, el tema, ¿dónde está?
vamos a querer revisar enseñanza, vamos a necesitar de tener conocimientos que, esperen que me voy a dejar el micrófono así, escribo y después vuelvo. Sé que los de atrás no ven. Ay, gracias. Conocimientos disciplinares es que por supuesto tengo que saber qué es lo que voy a enseñar. ¿Yo puedo enseñar algo que no sé? No. Necesito entonces tener los conocimientos disciplinarios. La disciplina quiere decir de lo que voy a enseñar en sí. Y los conocimientos pedagógicos didácticos es porque también tengo que saber cómo se realiza esa enseñanza. Les voy a resumir, con esto termino, en contarles una pequeña anécdota. Hace muchos años, porque con Rudix los dos realmente somos muy jóvenes, yo trabajaba en el Hospital San Roque, en el servicio de infectología y medicina tropical, lugar donde estuve 11 años. Recuerdo que una vez llegó la invitación formal de una institución educativa en la cual invitaban a que cualquiera del equipo del servicio pudiese ir a hablar sobre las enfermedades tropicales con los estudiantes de cuarto y quinto año. Como el primero que recibió la nota fue justamente la secretaria, la dejó directamente en la sala general donde estábamos todas las profesiones. Y un médico, que no voy a decir el nombre, aunque es muy amigo mío, agarró la nota y dijo: yo quiero ir a hablar sobre las enfermedades tropicales. Como estaba justamente yo muy cerca, le pregunté por qué él quería ir a dar esta, entre comillas, charla a los estudiantes. Y él me dijo: porque a mí me gusta enseñar. A lo cual entonces, inmediatamente yo le dije: bueno, entonces, si vos vas a ir a la escuela, yo te voy a pedir que mañana me dejes la llave de tu consultorio y también me dejes el bisturí, porque el que va a atender mañana voy a ser yo. Se imaginan que inmediatamente me dijo: pero vos no sos médico. Y a lo cual yo le respondí: pero a mí me gusta la sangre. ¿Se entiende? Entonces ahí recién nos damos cuenta de que no es una cuestión de gusto el querer ir a enseñar. Que en todo caso vayamos los dos es otra cosa, porque tampoco nos vamos a olvidar que hay una proposición, y más que una proposición también algo que hace mucho tiempo se viene asegurando que es mucho más efectivo, que es el trabajo multi e interdisciplinario. Pero en este caso, como él quería ir a dar la charla, yo obviamente dije: perfecto, entonces andar a dar la voz. Pero ahí nos dimos cuenta, después obviamente, ya más tranquilo después de ese chiste, charlar y decir: efectivamente, para poder enseñar, tal vez él sí tenga ese conocimiento de lo que tenía que enseñar, pero le están faltando otras herramientas teóricas y metodológicas de cómo realizar la enseñanza. ¿Se entiende? ¿Vieron entonces? Y retomo lo que Rudix les dijo hace rato. ¿Por qué a partir del año 2009, cuando surge la gripe aviar, que recordemos que el epicentro fue en México, por qué hubo que volver de nuevo a explicarle a la población cómo tiene que estornudar, cómo tiene que toser correctamente? Y además fue el año en el que dejamos de utilizar los pañuelos de tela y comenzó a aparecer el pañuelo descartable. Sin embargo, ¿por qué tuvimos que volver a eso? Cosa que ahora volvió de nuevo a repetirse a partir de la pandemia de COVID.
que tengamos que volver a enseñar a las personas al lavado de manos, a saber estornudar o a saber toser, ¿qué significa? ¿Que lo que se venía enseñando era lo correcto o en realidad hubo muchas fallas? En todos los sentidos. Para que vean entonces que por más que todas las disciplinas del campo de la salud, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, etc., todos te dicen, nosotros tenemos que hacer educación para la salud. ¿El problema cuál es? Que lamentablemente ninguna de estas asignaturas, de estas carreras, no todas tienen incorporada la cuestión de la educación. Y tampoco la tienen la de la comunicación. Por eso también después cometen esos errores de no saber cómo efectivamente realizar esa práctica para generar el cambio que estamos queriendo justamente lograr. Ay, transpirando, pasé las consignas. Ahí está lo que vamos a trabajar. Más o menos tenemos un ratito, si no vamos a seguir en la virtualidad. Pediremos 5 grupos de 6. 5. Hasta, en realidad, el aula la tenemos hasta las 18, te cuento, ¿no? Porque dice que nos cortamos 1 hora porque es de pares. Bueno, nos quitó 1 hora, pero bueno. Tenemos media hora, aunque sea para la salud en el sistema educativo. Salteemos eso, que en todo caso después cuando tengan que presentarlo, lo salteemos porque esto ya está acá. Bueno, ya le dijo el profesor, ya le contestó, pero si estuvieran atentos tienen que contestar. ¿Ah? 2. Actualmente, ¿cuáles son los enfoques con los que se aborda la educación para la salud de las instituciones educativas? Desde una mirada más orgánica, más biológica, más social. ¿Se acuerdan que lo decía la entrevistada? ¿Sí? Establezca cuáles son las características del concepto de educación para la salud integral. ¿Se acuerdan? La mirada integral. Esto también estaba planteado. ¿Qué lugar posee la información y la reflexión en la enseñanza y en el aprendizaje de temas de la educación para la salud? ¿Se acuerdan que una cosa era informar y otra cosa era formar? Informar es un tema y la reflexión, la formación es otra. ¿Qué aspectos políticos, sociales, educativos y culturales se deben tener en cuenta para generar prácticas saludables? Solo depende de la información. ¿De qué depende tener prácticas saludables? O sea, ser saludable. Y aquí termina, elaboren un escrito de 2 carillas que articule los aspectos más significativos de la entrevista de Schwartzman. ¿Se acuerdan que hay una entrevista cortita? Serían 2 carillas con las ideas centrales. Ese último punto es individual, el resto va a ser grupal. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió? Todas las consignas anteriores son grupales y la última es individual. ¿Preguntas? Nada.